Buenas noches a todos. Bien, como ya nosotros sabemos derivar por definición, por la definición formal de derivada, ahora vieron que el camino es un poquito, no complicado, sino que hay que trabajar bastante, hay que trabajar un poquito de función, pero ahora vamos a ver estos teoremas que nos facilitan, que nos van a facilitar a nosotros encontrar la derivada de una función, esa variación instantánea, esa tasa de cambio instantánea, cómo la vamos a encontrar de una manera pronta, rápida. Y para eso están los teoremas que se fueron generalizando a través del tiempo, ¿verdad? Recordemos que se empezó a hablar de diferenciación un poco más de 200 años con Leibniz y con Newton. Ellos dos fueron los precursores del cálculo diferencial. Bien. En la sección 11.3 nos quedó claro que encontrar la derivada de funciones utilizando la definición de derivada no siempre es sencillo porque el proceso algebraico es un poco tedioso, ¿verdad? Y lleva mucho tiempo. Esta tarea puede simplificarse de forma apreciable, o sea, más rápido, más cómodo, más fácil, con ciertas fórmulas estándar. Y esas ciertas fórmulas estándar son las que vamos a ver el día de hoy. Desarrollaremos fórmulas con el propósito de encontrar la derivada de funciones elevada a una potencia y combinación de ellas. O sea que aquí necesitamos conocer nosotros bien las leyes de los exponentes. Eso ya lo tuvieron que haber visto en métodos 1 y si no recuerdan de ello, vayan a repasar un poquito eso para que afiancen bien esta sección. Bien, empezaremos entonces regresando en el ejemplo 4 de la sección 11.3, o sea, la que estuvimos haciendo por derivadas por definición. Consideremos los casos especiales, los coeficientes, perdón, A, B, C y D. Por ejemplo, obtenemos los siguientes resultados, dice. Estos que están aquí, vamos a ver. Teorema 1. Ojo, teorema 1, vamos a generalizarlo. La derivada de una función constante siempre es cero. O sea que la derivada de cualquier número, por ejemplo, permítanme, vamos a activar, no, no me voy a ir a la pizarra, aquí mismo voy a estar haciendo las anotaciones y me dicen si miran bien, ¿verdad? Permítanme que todavía estoy admitiendo, compañeros, todavía. ¿Quién es usuario de Zoom? Eh, ¿Quién es usuario de Zoom? Hola, usuario de Zoom, si no lo voy a sacar de la sesión y después no va a poder ingresar porque creo que le cierra ya para la sesión del usuario. Usuario de Zoom, dice aquí. ¿Quién será el usuario de Zoom? Revisen porque voy a eliminarlo. Voy a activar, solicitar que reactive el micrófono, el audio. Lick, Usuario. pero ese usuario siempre se conecta. Sí, por eso estoy preguntando. Ya se salió, ¿verdad? Sí, ya no está. Perfecto. Sí, creo que todos tienen nombre y apellido ya. Y después lo voy a chequear. Sí. J. Rivera, corrija, escriba el nombre J. Rivera y el apellido. ¿No? J. Rivera, ¿quién es J. Rivera? Recuérdense que al inicio dije que era el nombre y apellido. Kenny Hill está bien. A ver.
Ahí hay un compañero, creo que escribió ahorita que le envíen el link, envíenselo. Alguien que tenga mano de Telegram allí. Bien, sigamos entonces. Les decía que la derivada de una constante siempre es cero. Por ejemplo, esto es una función, y igual a 5. Esa es una función. Repito, es una función. La gráfica de esto, ¿cómo es? Bueno, y recordemos, estamos en el plano cartesiano, donde este es el eje X y este el eje Y. ¿Cuánto vale Y? 5. Digamos que acá vale 5Y. Entonces, por allí pasa esa recta Y igual a 5. Esta recta que acabo de dibujar aquí con las flechitas, esa es la recta de la función y igual a 5. Esa es una función constante. Entonces, la derivada de esa función, la derivada de y con respecto a x, siempre va a ser ¿cuánto? ¿Cuánto dice el teorema? Cero. Cero. 0. Va a ser 0, correcto. Permítanme, alguien se está conectando. Anderson y Annie. Va a ser 0. Entonces, la derivada de cualquier número, de cualquier constante, siempre va a ser 0. ¿Estamos claros con eso? ¿Todos entienden eso? Si yo les digo g de x igual a 12.5, ¿cuál es la derivada de g con respecto a x? Cero. Cero. 0. Eso es lo que tiene que quedar claro de aquí en adelante, ¿verdad? Estoy borrando eso. Sigamos entonces. Si y es igual a x, o sea, la función lineal, eso es una línea recta, recordemos, entonces la derivada de y con respecto a x va a ser 1. ¿Sí? Si y es igual a x al cuadrado, entonces la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 2x. Miren lo que está sucediendo. Si y es igual a x al cubo, entonces la derivada de y con respecto, aquí tendría que ser x, acá hay un error en el texto, aquí es x. Entonces la derivada de y con respecto a x es igual a 3x al cuadrado. ¿Ven lo que está sucediendo? Ahora, ¿qué pasa? Permítanme. No escribe esto. Aquí. ¿Qué pasa entonces si yo tengo A, B, C, D, E? Voy a generalizar un poquito más. Si y es igual a x a la 4, entonces, recuérdense que esta flecha en matemáticas se lee entonces. Entonces, la derivada de y con respecto a x, ¿a qué debería de ser igual? 4x al cuadrado. 4x Al cubo Al sería cuadrado. al cubo, correcto, al cubo, o a la 3. Sigamos, si y es igual a x a la 6, entonces la derivada de y con respecto a x va a ser igual a ¿cuánto? 6x. 6x a la 5. 6x a la 5. Miren, ya estamos derivando, miren. Si y es igual a x a la 20, entonces la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 20x a la 10. 20x a la 19. ¿Todos comprendimos ese primer teorema ya? ¿Sí? Jóvenes, ¿alguna consulta con lo que hicimos ahorita? Vamos a ir un poquito más. Miren ahora lo que va a suceder. Si y es igual a 2x a la 6, entonces la derivada de y con respecto a x, ¿a qué sería igual? ¿12x a la 5? 12x a la 5, ¿sí? Si ustedes notan, ¿qué hizo el 6 aquí en esta función? El exponente 6 bajó a multiplicar a x a la 5, miren. Entonces a la potencia se le resta una unidad. Aquí también lo mismo, ese 6 baja a multiplicar, pero como está este 2 multiplicando aquí, 2 por 6, ahí está el 12,
X y al exponente le restamos 1. ¿Eh? Vamos a variar la otra también. Si Y es igual a 4X a la 20, perdón, 4X a la 20, entonces la derivada de Y con respecto a X, ¿a qué sería igual? Ayúdenme. 80. 80 80 x X a la 19. 19. 80X a la 19. Y ahora variemos esto también para hacerlas todas. Si Y es igual a 5X a la 4, entonces la derivada de Y con respecto a X, ¿a qué es igual? 20x a la ¿A la cuánto? 3. A la 3, a la 3. ¿Todos comprendemos lo que hicimos ahorita en ese teorema? O sea que ya podemos derivar funciones polinómicas. Ya podemos derivar funciones polinómicas prácticamente con ese teorema. Solo que ahora vamos a generalizar qué sucede con la suma, con la resta, cuestiones así. Y cuando los exponentes son fraccionarios. Tómenle captura porque voy a borrar eso. Dios santo. Le tomaron captura. Listo. Eso de vivir a la orilla de calle, tener casa aquí en la esquina es bien complicado. Pasa mucho carro, mucho ruido. Bien, voy borrando entonces. Y ahí está la demostración, pero nosotros como no somos, yo creo que acá no hay ningún estudiante de matemática. El que es estudiante de matemática puede ver esas pruebitas sencillas, son pequeñas. Y ahí nos dan un ejemplo, miren, de la constante, la derivada de 6 es igual a 0, la derivada de 3 medios es igual a 0. Ahora viene a generalizar lo que acabamos de estar haciendo. Y a esto tómenle captura a ustedes. Si Y es igual a X a la N, entonces la derivada de Y con respecto a X va a ser igual a N que vas a multiplicar por X elevado a la N menos 1. Y a esa le vamos a conocer como fórmula de la potencia para derivadas. Fórmula de la potencia para derivada. ¿Entendemos esta parte aquí todos? Sí, lo que sucede, ese N del exponente bajó a multiplicar. ¿Sí? Baja a multiplicar cuando estamos derivando, miren, por X y al exponente le restamos 1. Y así derivamos funciones de potencia. Voy a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, si la función es igual a X a la 3 medios, ¿quién es el exponente allí en esa función de potencia? ¿Quién es el exponente? 3 medios. 3 medios es el exponente, correcto. Entonces, ustedes van a decir, la derivada de esa función Y con respecto a la variable independiente X es igual al exponente, que es 3 medios, por ese X, y al exponente le vamos a restar 1. Ayúdenme con la calculadora, ¿cuánto es 3 medios menos 1? Un medio. ¿Cuánto? Un medio. Un medio. Un medio. Y ahí está. Esa es la respuesta. Ese es el resultado. Voy borrando eso y ya se borró. Jocelyn me está marcando en la pizarra. Es que no lo quiero inhabilitar ahí. Tiene activado el lápiz, Jocelyn. Voy borrando. Bien, ahora otro ejemplo. Pues. Si g de x, otra función, es igual a 4x a la menos 2 tercios, así. ¿A qué sería igual la derivada de esa función g con respecto a x? Jóvenes, ¿quién es el exponente? Negativo 2 sobre 3. Negativo 2 sobre 3. Entonces, 4 por el exponente que es negativo 2 sobre 3
por x elevado a la negativo 2 sobre 3. Y a ese negativo 2 sobre 3, ¿qué le voy a hacer? Restarle a 1. A restarle 1. Ayúdenme con la calculadora ahí. ¿Cuánto es 4 por menos 2 tercios? Negativo 8 sobre 3x. Y menos 2 tercios menos 1. Menos 2 tercios menos 1. Con la calculadora. $0.33. No, en fracción. No podemos utilizar decimales ahí porque a veces son irracionales y son bastante y vamos a tener que cortar ese decimal. En fracción, ¿cuánto sería? Menos 2 tercios menos 1. Menos un tercio. No. 3 tercios. 3/3. Menos 3 tercios. No. Menos 5 tercios. Ahora sí. Menos 5 tercios. Esa es la respuesta. Esa es la derivada. Esta expresión es la derivada de la función g. O sea que a esta le podemos llamar g' de x también. ¿Eh? Que esto es la misma notación. Esto y esto es la misma notación. ¿Sí? G' de x es lo mismo que decir la derivada de g con respecto a x. Pregunta con ese ejercicio que hicimos ahorita. Lo hacemos todo. Ajá. ¿Por qué dio 5? ¿Por qué dio negativo 5? Bueno, vamos a recordar lo de suma de fracciones. Menos 2 tercios menos 1 es igual a menos 2 tercios. Y 1, usted 1 lo puede escribir como 2 medios, 3 tercios, 4 cuartos, 5 quintos, 6 sextos. Entonces, eso lo... Permítanme, puse una línea de más aquí. Entonces, como yo estoy sumando, o pueden hacerlo ustedes cruzado, no sé cómo les enseñaron a sumar fracciones. Voy a usar más espacio. Así ven. Entonces quedaría menos 2 tercios menos 1. Recuérdense que 1, todo número entero, todo número tiene como denominador también 1. Y entonces vienen ustedes y dicen aquí, ven. Menos 2 por 1. ¿Cuánto es menos 2 por 1? Menos 2. ¿Qué está haciendo? Restando. 3 por 1, ¿cuánto es? 3 por 1, 3. Y multiplican los denominadores. 3 por 1, 3. Luego, menos 2 menos 3, eso es menos 5 sobre 3. De ahí es donde sale el menos 5 tercios. No sé si a eso se refiere. Sí, a eso era. Disculpe, es que no Perfecto. No, recordaba. está bien, está bien. Gracias. Está bien, excelente. Voy borrando. Y ese es el teorema que tenemos que aprendernos, por la fórmula de potencia para derivar. Acá tienen que haber otros ejercicios. Miren, ahí hay con fracciones, con raíces, con negativos. Miren, acá está, nosotros ya hicimos con negativos, ya hicimos con fracciones. Ahí están los ejercicios, pueden visualizarlo ustedes también. Acá incluso con raíces, ¿ves? Como las raíces, yo no las puedo sumar con un número irracional, yo no lo puedo sumar con un número racional. Entonces solo queda representado, ¿ves? El raíz de 2 es irracional, el 1 es racional. Entonces, como no lo puedo restar, simplemente queda la representación, ¿ves? Vamos al teorema 2 entonces. Si u de x es una función diferenciable de x y c es una constante, entonces vamos a decir que la derivada con respecto a x de la constante c por la función u va a ser igual a c por la derivada de u con respecto a x. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo aquí? Que si ustedes tienen un número multiplicando a una función y quieren encontrar la derivada de esa función, ese número que está multiplicando puede salir de la derivada, o sea, hacer esto, ¿eh? Si yo quiero derivar, no recuerdo los casos que hicimos anteriormente porque ahí aplicaría también. Si yo quiero derivar, por ejemplo, me dan la función y igual a 3x a la 4, así. Y es igual a 3x a la 4. Entonces, la derivada de y
con respecto a X. Es lo mismo que tener esto, miren. Recuérdense la notación que les dije. Hay una notación, acá la voy a escribir. Hay una notación que era la derivada con respecto a X de la función f. Esa notación voy a utilizar ahorita aquí. Entonces, la derivada con respecto a X de la función f. ¿Y quién es mi función f? Es 3x a la 4. ¿Quién es la constante que está multiplicando y puede salir a multiplicar afuera en esta función? ¿Quién es la constante que está multiplicando? ¿O quién es mi letra C? Es el 3. Entonces lo saco de la derivada y quedaría 3 por la derivada con respecto a X de X a la 4. Y esta derivada la acaban de encontrar ustedes allá en los ejercicios anteriores. ¿Cuál es la derivada de X a la 4 con respecto a X? ¿Cuál es la derivada de esta? Ayúdenme. 4x menos 3 a la 4x menos 3. a la A 3. a 3. A la 3, correcto. 4x a la 3. Y de ahí solo multiplican, miren, 3 por 4, 12. Por x a la 3. Y ahí está el resultado, la respuesta. Miren el ejercicio y si tienen dudas en algo me dicen. Yo tengo una pregunta, Lick. Ajá. ¿Es necesario escribir la notación que nos acaba de decir, verdad? Para Sí. expresar esto, sí. Ajá. Es obligatorio. Ok, gracias. Claro, con la práctica ustedes no van a andar haciendo esto. De un solo van a ir 4 por 3, 12. 4 por 3, 12. Por x a la 3 y de un solo está el resultado. Ahorita el fin de semana van a hacer por lo menos unos 100 ejercicios. Unos 20 de cada sección y ya. Sacar 100 en el examen. ¿Está bien? Seguimos entonces. No hay otra consulta. Avancemos entonces. Ya está. Ese es el teorema 2. Sigamos. Teorema 3. Si u de x es una función y b de x es otra función, o sea, son dos funciones, y nos dicen que son diferenciables de x. ¿Qué nos están diciendo que son diferenciables de x? Que la derivada de u existe y que la derivada de b también existe. Con respecto a la variable x. Entonces, la derivada con respecto a x de u más b, o sea, la suma de las dos funciones, es igual a la derivada de u más la derivada de b con respecto a x cada una de ellas. ¿Qué nos está diciendo el teorema 3? Que la derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de dos derivadas. Hagamos un ejercicio para eso nosotros. Ustedes ya pueden calcular la derivada. Yo digo que vaya un ejemplo h de x. H de x es igual a x a la 20 más x a la cual otro hicimos a la 6, ¿verdad? A la 6. Esta por sí sola, x a la 20, es una función de grado 20. Y esta por sí sola también es una función. Incluso podemos agregar otra, x a la 2. También esta por sí sola es una función. ¿Qué nos dice el teorema de derivadas? Que la derivada de h con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de ¿quién? De x a la 20 más la derivada con respecto a x de ¿quién? De x a la 6 más la derivada con respecto a x de ¿quién? De x a la 2. Y esa individualmente ustedes ya la conocen. ¿Cuál es la derivada de la primera función? 20x a la 19. 20x a la 19. La segunda, 6x a la 5. 6x a la 5. Y la tercera, 2x. 2x a la 1, pero ya sabemos que el 1 no se expresa, simplemente queda 2x. Y ahí está. Entonces, la derivada de h con respecto a x es igual a 20x a la 19 más 6x a la 5 más 2x. Ahí está la respuesta. Y ahí estamos aplicando el teorema 3. Y eso incluye la resta, ¿no? Eso incluye la resta, la resta.
¿Preguntas? ¿Esto queda hasta ahí, Lick, o en su Hasta ahí queda, momento ya va a no hay haber más que hacer. Nos estaban pidiendo la derivada de la función h. Ojo, cópienle ahí ustedes las instrucciones cuando tomen la captura, porque hay cuestiones que solo las estoy mencionando y yo no las puedo ir escribiendo todas, ¿verdad? Por eso les digo que tomen nota. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Derivando la función h, pero ya no lo estamos haciendo como las dos sesiones anteriores, que era por definición, que encontrábamos f de x, que luego que f de x más delta de x, luego que f de x más delta de x le restamos f de x, luego calculábamos el límite dividiendo esa expresión entre delta de x, y así le encontrábamos. Esa parte algebraica, por eso las funciones que les dan allí en esa sección, los ejercicios son funciones bien simples, racionales, polinómicas, fáciles de trabajar. Son pequeñas para que ustedes practiquen. Bien, voy borrando eso. Y ahí hay unos ejemplos. Miren, la derivada con respecto a x de y igual a x al cuadrado más la raíz de x. Miren, aquí la derivada de y con respecto a x, y acá lo expresan. Miren, lo mismo que hicimos nosotros, ¿ves? De x al cuadrado más la derivada. Y esa raíz de x se puede escribir como x a la 1 medio. En su forma de radical, en su forma de exponente, ¿eh? Y ahí representan la derivada. La derivada de x al cuadrado, ¿cuánto es? 2x más la derivada de x a 1 medio. A la 1 medio es 1 medio por x a la 1 medio menos 1. Y 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Y es eso que está allí. El teorema puede extenderse de inmediato a la suma de cualquier número de funciones. O sea, pueden ser la suma de 3 funciones, de 4 funciones, de 20 funciones, y así sucesivamente. A diferencia entre funciones también, o sea, la resta, pues. O sea, eso mismo que se aplica a la suma, aplica a la resta de funciones. Ahí aquí está, miren, la derivada de la resta de funciones u menos b es igual a la derivada de u con respecto a x menos la derivada de b con respecto a x. Y la combinación entre ellos, más, menos, miren. La derivada con respecto a x de las funciones u más la función b menos la función w, mire, se convierte en la suma de la derivada de u con respecto a x más la derivada de b con respecto a x menos la derivada de w con respecto a x. Y aquí nos muestra un ejemplo, mire. Ahora nosotros vamos a hacer el propio nuestro. Ahí está el ejemplo del libro. Vamos a ver. Sí. Si y es igual a 4x al cuadrado más 3x al, aquí lo vamos a colocar al cubo, más 3x al cuadrado más 6x más 1, encuentre y' de x. Entonces lo hacemos, ¿ve? La derivada con respecto a x de y, se pueden hacer así. Va a ser igual. Y vamos haciendo lo que hicimos, lo que ya aprendimos. Vimos que podíamos derivar cada término. Entonces, la derivada del primer término, ¿cuánto sería? La derivada del primer término. 12x2. 12x a la 2. Más, miren, más. En la derivada del segundo término. 6x. 6x, correcto. Luego la derivada del tercer término. ¿Cuánto era la derivada de x? ¿Se acuerdan? Aquí solo quedaría 6. Más, ¿y la derivada de una constante? 0. 0, miren. Pero como sabemos que ese 0 no suma nada allí, entonces simplemente nuestra respuesta es 12x a la 2 más 6x más 6. Miren. Y esa es la derivada de la función y. Allí está. Revísenlo y si hay consulta me avisen. Dentro, parte me dijo, ¿por qué no dijiste que sí? Tuviste a tu ex jefe que era más odioso. Se le quedó activado el micrófono a alguien. Vamos a ver. Es todo por eso. No Evelyn. Ya le desactivé el audio. Bien, si no hay preguntas, sigamos avanzando. Voy borrando eso. Y ahí hay ejercicio, miren, F', utilizan la otra notación. Aquí hay un cociente, miren esta, ¿ven? Miren esta.
hay un cociente. Cuando hay un cociente entre un monomio, hay que hacer la división. Hay que hacer la división. Ya vamos a buscar un ejercicio similar nosotros. Y la demostración del teorema 2, demostración del teorema 3. Y acá lo que nos representan es la diferencia de cuadrados. Nos representan, esto ya lo saben ustedes, la diferencia de cubos y la diferencia de dos términos elevado a la 4. Ahí está. Y así sucesivamente. Eso se hace con el triángulo de Pascal, Blaise Pascal. Teorema 4. La derivada de x a la n con respecto a x es nx a la n menos 1, en donde n es un entero positivo. Teorema 4, ¿eh? Vamos entonces, sigamos. Y esos son todos. Entonces, hacer ejercicio ya. Empecemos. ¿Con cuál iniciamos? En la sección 11.4. Hay que irnos a la pizarra. A ver, hay que irnos a la pizarra entonces. Y estos ejercicios, vamos a ver. Todo esto. Ahí está. ¿Con cuál iniciamos? ¿Seleccionen ustedes o selecciono yo? Vamos a ver. El 7, lo veo difícil. El 7, correcto. Vamos a hacer el 7. El 5, el 1 lo haríamos, ¿no? Fácilmente. Hagamos el 1 sin copiar nada. ¿A qué sería igual la derivada de esa función? 5x a la 4. Muy bien, 5x a la 4. Por ejemplo, aquí hay que hacer algo extra porque el exponente quedaría negativo. Aquí hay que repasar la ley de los exponentes. Voy a hacer, por ejemplo, el 5 voy a hacer y de ahí voy a hacer el 7 que pidió la compañera. Entonces esos dos hagamos. Tenemos estos dos. Ahora sí. Dice, en los ejercicios de la sección 11.4, del 1 al 46, dice, derive las siguientes expresiones. El número 5 dice 1 sobre 5 por u a la 5. Y el 7 dice 1 sobre la raíz cúbica de x a la 2. Entonces, yo al ejercicio, permítanme. Al ejercicio 5, le voy a llamar, aquí lo voy a hacer, el número 5. Le voy a decir que y es igual a 1 sobre 5 u a la 5. Si yo digo eso así, ¿quién es la variable independiente? La variable independiente aquí es u y la variable dependiente es y. Entonces voy a decir la derivada de y con respecto a quién tendría que ser, con respecto a u. La derivada con respecto a u, eso es lo que voy a encontrar. Pero así como está la expresión, yo no veo muy claro la forma de exponente. Entonces, eso yo lo puedo escribir como 1/5 por u a la menos 5. ¿Cierto? ¿Verdad que puedo hacer eso? Lo voy a hacer pasito a pasito. Vamos a ver. Así ven. Eso es igual a 1. De un solo tendría que subirse acá. A u sobre, a la menos 5, perdón, a la menos 5 sobre 5. Así. ¿Cierto? O sea, es como cuando ustedes tienen 1 sobre a. ¿Se acuerdan a qué era igual 1 sobre a? A la menos 1. Y si tienen a b sobre a, ¿a qué era igual eso? A b por a la menos 1. ¿Sí? Y si tienen b sobre a al cuadrado, eso era igual a b por a la menos 2. Y si tienen b sobre a al cubo, eso es igual a b por a la menos 3. Y así sucesivamente. Voy borrando eso. Eso no es de esta cosa. Entonces, ahora sí miran claramente quién es el exponente, la variable su y el exponente menos 5. Entonces, ¿cómo quedaría la derivada de esa función con la fórmula de potencia?
¿Cómo quedaría la derivada de esa función? El exponente es menos 5. Solo para aportar algo, no recuerdo muy bien, pero me parece que cuando un exponente es negativo, se convierte en una división. Es esto que está aquí. De aquí para acá sería esto. El exponente ya está negativo aquí. Bueno, entonces apliquen el teorema que vimos. ¿Qué hacemos con el exponente? ¿Pasa qué? A multiplicar, quedaría menos 5 por u elevada a la menos 5, y a ese menos 5 dice que hay que restarle 1 sobre ese 5 que está allí. Recuérdense que ese 5 pudo salir de la derivada, pudo salir. Entonces, ahora solo hay que simplificar. ¿Quién se puede cancelar allí? Siempre hay que llegar a la expresión menor. Entonces, ¿quién se puede cancelar? El 5 se cancela, miren. 5 sobre 5. ¿Por qué lo hago? Porque todo se está multiplicando allí. Entonces, ahora me va a quedar menos u. ¿Cuánto es? Menos 5 menos 1. Menos 6. Menos 6. Menos 6, correcto. Por lo tanto, eso es igual a menos 1 sobre u a la 6. Y esa es la respuesta final, ¿eh? Esa es la respuesta final del inciso 5. ¿Preguntas? Hagamos el otro, pues. Voy borrando eso. Vamos con el otro ejercicio. Vamos con el ejercicio 7. El 7, y es igual a 1 sobre la raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces vamos a encontrar la derivada de y con respecto a x. ¿A qué va a ser igual? Pero no puedo trabajar esto aquí porque no me sé ningún teorema con la expresión de radicales. Entonces voy a expresarlo en forma de exponente. La raíz cúbica de esa expresión que está dentro, yo lo puedo expresar como esa expresión elevado a la 1/3. Entonces quedaría 1 sobre x al cuadrado elevado a la 1/3. Miren. ¿Y a qué era igual exponente de algo elevado a exponente de exponente? ¿A qué era igual? Se multiplicaban, ¿verdad? Se multiplican los exponentes. Entonces eso quedaría 1 sobre x. ¿Cuánto es 2 por 1/3? Eso es 2/3. Y esa expresión yo la puedo escribir como, pasa al numerador, ¿ve? Quedaría x elevado a la menos 2/3. ¿ve? Y ahora sí, entonces la derivada de esta expresión, que es esto mismo, sería, baja el exponente a multiplicar menos 2/3 por x elevado a la menos 2/3, y a ese exponente hay que restarle 1. ¿Cierto? Eso es igual a menos 2/3 por x. ¿Y cuánto es menos 2/3 menos 1? 5/3. Menos 5/3. Así es. Y esa es la respuesta. Esa es la derivada de y con respecto a x. Revísenlo. Bien, el día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Y miren los otros ejercicios, traten de hacerlos. El lunes vamos a seguir con estos ejercicios y también vamos a entrar a lo de del análisis marginal. Si ya pueden obtener el resumen de la siguiente sección, que es la 11.5, análisis marginal, mucho mejor. Lean las definiciones y lean los problemas que ya están propuestos allí para que se facilite, porque el día lunes solo serían ejercicios de la sección 11.4 y entrar al análisis marginal, que ya solo son problemas aplicados al concepto de derivada. Tasa de cambio, vamos a ver utilidad marginal, costo marginal, ingreso marginal
Y eso es lo que vamos a trabajar.